Hola, soy Gustavo del Ángel, profesor de la División de Economía del CIDE, y tenemos el gusto de tener este día en el CIDE al profesor Carlos Marichal del Colegio de México. Es el profesor Marichal uno de los principales historiadores del sistema financiero a nivel internacional, y sin duda el más reconocido a nivel internacional de los historiadores financieros que hay en México. Y viene en el marco de la conferencia Empirical Methods for Economic History, y pues nos va a platicar en esta entrevista qué es lo que va a presentar ahora en esta conferencia. Bueno, Carlos, bienvenido. gracias, Gustavo. Cuéntanos. Me da gusto estar aquí hoy en el CIDE y en este coloquio que trata temas de historia económica y ciencia política, una mezcla. Hoy voy a hablar yo de los orígenes de la banca en México y en América Latina, porque es un tema poco conocido. La historia de la banca es parte de la historia de las finanzas, pero es un tema que, pese a su importancia, ha sido relativamente poco trabajado. Y voy a hablar de los orígenes, o sea, a mediados del siglo XIX, de los orígenes de la banca, que tiene ahora pues más de 150 años. Yo creo que es un tema importante si uno piensa que la historia financiera es un tema que se requiere conocer para entender no solo la economía, no solo las finanzas, sino la política. Esto es porque las finanzas establecen los límites y las oportunidades para cualquier gobierno, para su acción. Entonces, en la medida que un gobierno cuenta con muchos recursos, sea vía impuestos o sea vía crédito público, tiene muchas oportunidades de acción. Si tiene pocos ingresos fiscales o si tiene poco acceso al crédito, tiene límites fuertes a su acción. Entonces, las finanzas son importantes no solo para el sistema económico en general, sino también para la política, para el gobierno, porque establece esos límites y esas oportunidades. Esto es algo bastante antiguo. Para la estabilidad también de los gobiernos. Bueno, el gobierno que no cuenta con recursos fiscales o financieros regulares tiene debilidades. Un estado fiscal o financieramente débil es un estado que inevitablemente va a tener debilidad en términos políticos o militares. El caso de México es un caso paradigmático. Desde la independencia o a partir de la independencia era un estado débil. La República Federal era débil porque tenía pocos ingresos fiscales y no tenía muchos accesos a crédito. Los préstamos que pidieron a principios del siglo XIX, pues pronto no los pudo pagar y suspendió pagos en el 27, y después de eso vinieron crisis de deudas sucesivas. México sufrió durante 50, 60 años una crónica penuria fiscal y dificultades con el manejo de la deuda. Eso hizo que fuera un estado débil. Eso es lo que explica en buena medida por qué los Estados Unidos pudo invadir a México en 1846 sin mayores problemas. Explica por qué Francia, Gran Bretaña y España invadieron a México en 1862. O sea, en el fondo no era el problema de la debilidad militar o política, era la debilidad fiscal y financiera lo que hizo la temprana República Mexicana débil y expuesta entonces a las invasiones. Si hubiera tenido más recursos, yo pienso que hubiera tenido más posibilidades de defenderse, hubiera sido una presa menos fácil. Por eso después en el Porfiriato, cuando se consolidan las finanzas, empieza a considerarse que México como nación, como Estado, tiene otro perfil y empieza a tener más reconocimiento, más respeto, ¿no? Entonces yo creo que en el largo plazo es muy importante estudiar la historia financiera para entender problemas de la política. Y esto
lo has visto desde tu investigación muy temprana, por ejemplo, en el libro A Century of Debt Crisis in Latin America, que ya es un clásico. ¿Qué ocurre en los demás países de América Latina? Es muy parecido también, ¿no? No, depende del caso. Claro, vas caso por caso. Si tomas Perú, Perú es muy parecido a México. Tiene una debilidad considerable de tipo fiscal y financiero. Pero Brasil, por ejemplo, no. Brasil, cuando realiza la independencia, se establece como gobierno imperial, imperio con parlamento, ¿no? Un emperador brasileño con su propio parlamento, pero con un gobierno centralista, con recursos fiscales suficientes y con capacidad de obtener fondos afuera, préstamos. Los Rothschild eran los banqueros de Brasil, del gobierno de Brasil, durante un siglo, porque decían era un país solvente. No tuvo problemas de inestabilidad política y no tuvo problemas, digamos, de invasiones externas. A pesar de ser un país muy grande, que podía ser expuesto a eso. No, pero se le respetaba. Y en parte se le respetaba porque tenía recursos suficientes para demostrar que tenía un gobierno fuerte, central, y fuerzas militares y marina, armada, naval, que le permitía defenderse. Entonces hay contrastes de país en país, ¿no? Fuertes. Y yo creo que es un problema perenne, pero a mí lo que me llama la atención es que la gente crea que la historia financiera es algo imposible de entender. Y no es así. Se creen que es técnicamente difícil, pero si es el problema con la historia financiera es simplemente tratar de explicar de manera relativamente sencilla y al mismo tiempo profunda un tema muy complejo. No hay duda que es complejo, pero para eso están los investigadores. Esto lo logras explicar, digamos, de una forma muy clara en tu libro La nueva historia de las crisis financieras, ¿no? Es un tema complejo de una forma clara. El objetivo de ese libro es ese, explicar la secuencia de grandes crisis financieras internacionales hasta 2008, de 1873 al 2008, de manera sencilla que se pueda entender, para que la gente le pierda un poco de miedo al tema y diga, esto es otro elemento que debo incorporar a mi conocimiento general, no solo la historia política, no solo la historia de las relaciones internacionales, sino la historia financiera, porque las grandes crisis son momentos de inflexión muchas veces tan importantes como una guerra. De hecho, si pensamos la crisis del 29, la mayor crisis del capitalismo moderno, pues en cierto sentido es el antecedente y un causal fundamental de la Segunda Guerra Mundial, la mayor catástrofe de la historia humana. Si no hubiera habido crisis del 29, ¿hubiera habido Segunda Guerra Mundial? No está claro. Es una de esas preguntas que vincula finanzas con política, con relaciones internacionales, etc. Para ir cerrando la entrevista, un aspecto importante para poder desarrollar historia financiera es que haya buenos archivos. Y en México, pues archivos de bancos privados solo hay uno. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque en Europa sí tienen los bancos un interés en tener una memoria institucional, en cultivar ese aspecto. Bueno, en México en realidad ahora hay dos grandes archivos de bancos. El Banco Nacional de México, Banamex, tiene un archivo histórico como banco privado, y el Banco de México ahora tiene su archivo y es un excelente archivo histórico. Ambas fuentes han sido y comienzan a ser explotadas y son la base para hacer una historia financiera, sobre todo de la banca, tanto privada como de la banca central. Faltan otras fuentes, no hay duda. Pero Hacienda tiene también un excelente... Hacienda no, Hacienda tiene mucha documentación pública, sí, pero no tiene archivo histórico, excepto lo que hay en AGN, el Archivo General de la Nación, que es el gran repositorio de documentos, pero sobre todo para la época colonial, siglo XIX, principios del XX. Para el periodo posterior menos, pero de todas formas el AGN es el archivo más importante de las Américas, en términos temporales, el más importante de todo de América. Y yo creo que hay que encaminar a la gente ahí, pero también a los otros archivos, a estos de
de los bancos, que son fundamentales. Y sí, que hay que encaminarlos más, digamos. Sí, tiene que hacerse más historia financiera, pero siempre insistiendo que se vincula con los otros aspectos de la vida, ¿no? de la política, de la sociedad, etc. Pues muchas gracias, Carlos. Nada, ha estado un placer.